Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Admed Enríquez, Héctor Bryan López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxl 1594, José Sullón RT4BM Hidratren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Achaguardia, y sin más comencemos con la novela. Dios de la Espada Descarado capítulo 1121 al 1130 capítulo 1121 Llama de Sangre del Alma, Festín Glotón Auge. En un instante, llamas de sangre se elevaron hacia el cielo. Después de muchos años, la llama de sangre del alma se encendió una vez más ante los ojos del mundo, y el horror de este demonio, el ancestro del alma inmortal, se mostró una vez más ante el mundo. La horrorosa conmoción del alma se abalanzó locamente sobre Wulin Starlord y sus hombres. A diferencia de otros, los ataques del ancestro del alma inmortal se dirigen exclusivamente al alma. Incluso a un nivel de señor estelar le resultaría difícil resistir un ataque de alma tan aterrador. En cuestión de unas pocas respiraciones, varios poderosos señores estelares de la corte celestial, incluido el señor estelar Wulin, fueron atraídos hacia la llama de sangre del alma. Por supuesto, si el ancestro del alma inmortal estuviera solo, definitivamente no podría darse el lujo de provocar a tantos maestros del reino de Starlord. Pero ahora, Xihun y Jinsuan nunca lo verían pelear solo. Wulin, es de mala educación no devolverte el favor. Deberías intentar seguir mi ejemplo. Al avanzar, una fría intención asesina brilló en los ojos de Xihun Yin. Volvió a levantar la mano, que se convirtió en una aterradora ley de la avenida y se lanzó contra el señor de la estrella Wulin. Recoge las estrellas con una mano. El poder de la mano recolectora de estrellas es aterrador en sí mismo. Ahora Xihun Yin ha dejado de atacar a otros y ha concentrado todos sus esfuerzos en matar al señor estelar Wulin. Su poder se ha duplicado. En circunstancias normales, incluso si Wulin Starlord fuera derrotado, al menos podría resistir por un tiempo. Pero ahora, no solo tiene que resistir el veneno infligido por Xuan, sino también la quema de la llama de sangre del ancestro del alma inmortal. En esta situación, solo puede usar entre el 50% y el 60% de su fuerza como máximo. Por lo tanto, no puede resistir el ataque completo de Xihun Yin. Soplo. Tras unas pocas colisiones, el verdadero cuerpo del gran mago se desintegró. De repente, escupió una bocanada de sangre y quedó completamente indefenso. Escapar. Al ver que la situación no iba bien, algunas personas finalmente comenzaron a pensar en retirarse. Caímos en la trampa del enemigo desde el principio. Cada paso fue calculado por el enemigo. No había forma de que pudiéramos librar semejante batalla. Ahora solo podemos intentar escapar con todas nuestras fuerzas.
Mientras pudiera escapar de la estrella Kankion, sin la bendición del poder de su estrella natal, sería difícil para Xi-Jun-yi matarlo. ¿Quieres irte? No es tan fácil. Con otra risa fría, el ancestro del alma inmortal extendió una mano, que de repente se convirtió en una garra fantasmal escarlata y agarró ferozmente al señor demonio espíritu brujo. Xi-Jun-yi, no prestes atención a los demás, mata primero al líder. Si tantos poderosos señores estelares arriesgaran sus vidas en una pelea a muerte, Xi-Jun-yi y el ancestro del alma inmortal naturalmente no podrían detenerlos. Por lo tanto, la mejor manera ahora es atrapar a uno de ellos y matarlo a la velocidad del rayo. Aunque estas personas estaban nominalmente bajo el mando del señor de la estrella Ulin, en este momento crítico de vida o muerte, a nadie le importaron estas cosas y todos hicieron todo lo posible por escapar de la estrella Kankion. Pero no es fácil escapar de la llama de sangre del alma. No se asusten, solo si trabajamos juntos tendremos una oportunidad de sobrevivir. No caigan en su trampa. Sintiéndose extremadamente ansioso, Wulin Starlord no pudo evitar gritar en voz alta. Sabía muy bien que la otra parte estaba tratando deliberadamente de alienarlos y derrotarlos uno por uno, pero en este momento, no importaba cuánto gritara, no serviría de nada. De hecho, los demás señores estelares que escaparon podrían comprender esta verdad, pero cuando se trata de vida o muerte, nadie está dispuesto a arriesgar su propia vida. En cualquier caso, Xi-Jun-yi y los demás quieren matar al señor estelar Ulin, así que muera primero. Mientras puedas retrasar un poco el tiempo, habrá una mayor esperanza de supervivencia. Las llamas sangrientas hirvieron, y la mano recolectora de estrellas de Xi-Jun-yi bombardeó el cuerpo de Wulin Starlord una y otra vez. En menos de 100 respiraciones, Wulin Starlord ya no pudo resistir semejante golpe. Su cuerpo fue destrozado y su alma completamente devorada por las llamas sangrientas. Sin embargo, para otros, esto no fue el final en absoluto, sino el comienzo de una verdadera matanza. El ancestro del alma inmortal lucha controlando almas, y su poder antes era muy limitado. Pero ahora, con la muerte del señor estelar Ulin, este aterrador poder del alma fue absorbido por el ancestro del alma inmortal, transformándose de inmediato en un ataque aún más aterrador. En un instante, las llamas de sangre del alma circundante de repente hirvieron y su poder aumentó casi al doble. Sin esperar que los demás reaccionaran, cooperó con Xi-Jun-yi para matar a los demás. Esta es una masacre verdaderamente cruel. La muerte de cada persona aumentará el poder de la llama de sangre del alma. Después de que 3 o 4 personas hayan muerto, será demasiado tarde para que otros se resistan. La ardiente llama de sangre del alma parecía iluminar toda la estrella del cielo. En el cielo nocturno, la risa del ancestro del alma inmortal continuó escuchándose, lo cual era escalofriante. Para otros, esta escena era como el purgatorio, pero para el ancestro del alma inmortal, fue un verdadero festín para él. El placer de devorar almas en el campo de batalla en secreto antes no era nada comparado con el placer de devorar las almas de los poderosos Star-Lords en persona ahora. El propio ancestro del alma inmortal era solo promedio en el reino del Señor de las Estrellas, pero después de una devoración tan loca, su fuerza se elevó por la fuerza a un nivel superior y ya tenía el impulso para compararse con los mejores maestros. En menos de media hora, entre los maestros que siguieron a Wulin Starlord para atacar a Xi-Jun-yi, solo una persona escapó al final, y el resto fueron devorados por las llamas de sangre del alma y murieron por completo. Al mismo tiempo, con la muerte de estos maestros Starlord, los maestros de Kankion Star, bajo el mando de Xi-Jun-yi, finalmente lanzaron un contraataque contra los guardias. Tal como predijo el señor estelar Ulin, si Xi-Jun-yi moría, la estrella Kankion sería derrotada sin necesidad de luchar. Pero, al mismo tiempo, una vez que él y estos maestros de nivel señor estelar murieran, los guardianes quedarían sin líder y podrían ser masacrados a voluntad. Se puede decir que los 500.000 guardias estaban al borde del colapso bajo el ataque de los maestros de la estrella del cielo. Una gran derrota. De la noche a la mañana, el ejército del cielo fue completamente derrotado. Antes del amanecer, la noticia de la batalla se había extendido rápidamente a todas las fuerzas principales.
Ya fueran los 33 cielos, el palacio demonio o el dominio de la estrella oscura, todos recibieron la noticia a la primera oportunidad. Por supuesto, dado que el Palacio Inmortal estaba decidido a investigar, la noticia también llegó al Palacio Inmortal y a oídos de Edeguan y Cao Wenfei. Gran victoria. La gran victoria que mencionó Wuqi finalmente llegó en este momento. Sin la intervención de Wuqi, e incluso sin la participación del Señor Estelar de la Noche Eterna y el Señor Estelar de Xiuchuan en la guerra en el dominio estelar oscuro, los 500.000 guardias liderados por el Señor Estelar Ulin regresaron derrotados. Incluyendo al Señor Estelar Ulin, 7 u 8 maestros de nivel Señor Estelar fueron prácticamente aniquilados. A cualquiera le parecerá increíble un resultado tan increíble, pero realmente ocurrió. Esa noche el mundo entero se estremeció. Al mismo tiempo, la montaña Ruoyun, que había estado en silencio, finalmente comenzó a moverse. Porque la oportunidad que mencionó Wuqi finalmente llegó después de esta noche. Capítulo 1122. Abriendo el canal, se habían hecho suficientes preparativos con antelación. Cuando llegó la noticia de la gran victoria, Ruo Yunsan tardó menos de medio día en contactar a las 11 personas de la lista previamente seleccionada y reunirlas en el dominio de la estrella oscura. Al principio, fue relativamente fácil convencer a estas personas y, con esta gran victoria, todo el proceso no encontró prácticamente ningún obstáculo. Al mismo tiempo, Wuqi ya había llevado a Edeguan y Cao Wenfei al campo estelar oscuro. Conoce al maestro de la espada Meisan. El estatus actual de Wuqi ya no es el mismo. Salvo personas como Edeguan y Cao Wenfei, quienes tienen una antigua relación con Wuqi, nadie más se atreve a ser grosero con él al verlo. Gracias por creer en mí. Wuqi hizo una leve reverencia y dijo en voz baja. Sé que todos sienten curiosidad por saber dónde he estado durante los últimos 100 años y por qué me he convertido en un enemigo del cielo tan pronto como regresé. Recorriendo con la mirada a la multitud, Wuqi habló con elocuencia, con una especie de aura a su alrededor. Aunque Wuqi no la liberó deliberadamente, incluso Edeguan y Cao Wenfei, quienes conocían a Wuqi, sintieron una leve presión en ese momento. Aquel pequeño hombre de entonces ahora verdaderamente ha llegado a la cima del mundo. No quiero explicar nada, porque las palabras son inútiles. Solo quiero que todos lo vean con sus propios ojos. Cuando regrese, creo que comprenderán la importancia de todo lo que he hecho. Sin usar palabras excesivamente incendiarias, Wuqi simplemente expuso su propósito con mucha calma. En un instante, la espada Chengyin estuvo de repente en su mano, y un hermoso loto verde floreció de repente en el vacío. El sello del Dao celestial en la tierra del caos podría ser difícil de romper para otros con la intervención de Dao Su, pero para Wuqi, fue solo cuestión de una espada. Grieta. El vacío se hizo añicos y de repente apareció un pasaje cortado por la energía de la espada frente a todos. Después de mirar a todos, Ruo Yunsan fue el primero en intervenir. Aunque estas personas han venido, aún albergan dudas. En este caso, si Yunsan es el primero en entrar, es en sí mismo una forma de exponerse. Con Ruo Yunsan tomando la delantera, Edeguan y Cao Wenfei se miraron y siguieron hacia el pasaje uno tras otro. De esta manera, los demás naturalmente no tuvieron nada de qué dudar y, en cuestión de unas cuantas respiraciones, todos entraron juntos en el pasillo. Cuando la última persona dio un paso, la figura de Wuqi se balanceó levemente y él también dio un paso. Solo entonces la intención de la espada se disipó gradualmente, sin dejar rastro. Yi Chengxin y Yang Xiuchuan se quedaron parados y observaron que Wuqi y los demás se marchaban, sacudieron la cabeza con impotencia y luego se retiraron. No es que no quieran ir, pero realmente es necesario que haya alguien aquí que se haga cargo. Wuqi ya se fue, así que deben quedarse para atender posibles accidentes. Después de todo, Wuqi y su equipo tardarán al menos varios días en regresar. Casi en el momento en que Wuqi abrió el pasaje, el maestro taoísta en el templo Tiandao no pudo evitar abrir repentinamente los ojos. El sello de la tierra del caos fue sellado por él usando el poder del cielo. Naturalmente, la apertura forzada del pasaje por parte de Wuqi no pudo ocultarse. Tras un rápido cálculo mental, lo comprendió todo al instante.
quieres mostrarles la verdad, desafortunadamente, la verdad a menudo no tiene sentido. Sacudiendo la cabeza, Dao Su susurró para sí mismo. Cuando levantó la mano, un talismán salió volando de su manga, viajó a través del espacio y aterrizó en el Palacio Xiwei. La Tierra del Caos. Palacio Changning, la noticia llegó a oídos de la princesa Changning. Tras pensarlo brevemente, la princesa Changning adivinó de inmediato a dónde se habían ido Wookiee y los demás. El único lugar que puede bloquear la conexión con el reino superior es la Tierra del Caos. Princesa, ¿qué debemos hacer ahora? De pie junto a la princesa Changning, Yinghui preguntó en voz baja. Naturalmente, ya había entregado las palabras que Wookiee le pidió que le llevara a la princesa Changning, pero la derrota de la corte celestial de la estrella Kankion fue un poco más allá de sus expectativas. No es que el cielo no sea derrotado, pero al menos no debería ser derrotado tan fácilmente ni tan feamente, ¿verdad? Es difícil decir cuál es la mentalidad de Yinghui sobre este asunto. Pero antes de que nadie pudiera digerir la noticia de la derrota del cielo, se supo que Wookiee estaba guiando a la gente para abrir un canal espacial y que podría ir a la Tierra del Caos. ¿Cómo podría Yinghui no sentirse abrumado? Toda la situación parecía estar completamente fuera de control. Pase lo que pase, iré a la Tierra del Caos, no importa lo que quiera hacer, tengo que verlo con claridad. La princesa Changning se puso de pie lentamente y habló con calma. ¿Quieres ir también? Al escuchar las palabras de la princesa Changning, Yinghui se quedó atónito. Princesa, piénsalo 2 veces. Una vez que entres en la Tierra del Caos, me temo que Dao Su y su majestad se enterarán. Si no tienes cuidado, podrías correr peligro. ¿Peligro? Preguntó la princesa Changning con calma y un toque de sarcasmo en los labios. Aunque no vaya, ¿podrá mi padre estar tranquilo? Estas palabras inmediatamente hicieron que Yinghui se quedara en silencio. Las acciones del emperador del cielo, tras salir de su reclusión, demuestran plenamente su actitud hacia la princesa Changning. En tales circunstancias, haga lo que haga, no podrá ganarse la confianza del emperador del cielo. Sin embargo, si ella entraba en la Tierra del Caos debido a esto, casi significaría que la princesa Changning se había puesto del lado de Wookiee nuevamente. Yinghui quiso persuadirla nuevamente, pero la princesa Changning ya no tenía intención de considerarlo. En un abrir y cerrar de ojos, la princesa Changning ya había salido volando del Palacio Changning. Aunque la princesa Changning apenas ha actuado a lo largo de los años, su fuerza sigue siendo excepcional. Ni siquiera el emperador Donghua se atrevería a afirmar que puede derrotarla definitivamente. El sello de la Tierra del Caos puede detener a los maestros estelares ordinarios, pero no puede detener la existencia de la princesa Changning y el emperador Donghua en este nivel. La Tierra del Caos. Después de recibir el mensaje de Dao Su, el emperador Donghua no pudo evitar sentirse un poco aturdido. Ni siquiera él esperaba que Wookiee decidiera llevar a otros de vuelta a la Tierra del Caos tan pronto. Sabía algo sobre la Tierra del Caos y, naturalmente, comprendió el propósito de Wookiee al llevar a estas personas de vuelta a la Tierra del Caos. Una vez que estas personas regresen sanas y salvas de la Tierra del Caos, cierta información ya no estará bloqueada. Como ya estaba del lado opuesto de Wookiee, naturalmente no tenía muchas opciones. Naturalmente, no podía hacerle nada a Wookiee, pero si apuntaba a otras personas, sería mucho más fácil. Mientras mataran a algunas personas para enturbiar las aguas y crear la ilusión de que Wookiee preparó deliberadamente una emboscada para matar disidentes, sería suficiente para hacer que el plan de Wookiee y sus hombres colapsara. De un solo paso, la figura del emperador Donghua también desapareció en el Palacio Xiwei. Capítulo 1123 Ataque Mundo Prisión Oscuro. Para quienes viven en el dominio de la Estrella Oscura, el reino de la Prisión Oscura no les resulta desconocido, pues fue creado originalmente por el antiguo Señor de la Estrella Oscura para absorber a los genios de los reinos inferiores. Aunque el Señor de la Estrella Oscura ha caído, el reino de la Prisión Oscura aún permanece. Cada uno de los que siguieron a Wookiee de regreso a la Tierra del Caos posee la fuerza de un Señor estelar. Mientras alcancen el reino inferior, el poder de las reglas, naturalmente, no podrá contenerlos. Wookiee no necesitó explicar más la situación.
Tras desplegar su conciencia divina, todos asimilaron con naturalidad la situación en el reino de la prisión oscura. Sin ocultar su aura, Feng An percibió rápidamente el regreso de Wu Qi. En cuestión de una barra de incienso, Feng An llegó frente a Wu Qi. El discípulo saluda al maestro. Feng An hizo una reverencia y saludó, lo que inmediatamente atrajo la atención de todos los demás. La fuerza de Feng An es, naturalmente, insignificante, e incluso inexistente ante los ojos de esta gente. Pero si es discípulo de Wu Qi, la cosa cambia por completo. Con el estatus actual de Wu Qi, cualquier discípulo es muy importante, lo suficientemente importante como para que cualquiera lo considere dos veces. Por supuesto, de hecho, cuando otros notaron a Feng An también sintió una gran presión. En el reino inferior, Feng An podría considerarse el número 1, pero Feng An presentía claramente que cualquiera de estas personas que regresara con Wu Qi esta vez podría matarlo fácilmente en segundos. Ven a conocer a algunas personas mayores. Asintiendo levemente, Wu Qi ayudó a Feng An a levantarse y casualmente comenzó a presentarle a las personas que lo rodeaban. Cuando Feng An acompañó a Wu Qi en sus viajes, este le contó sobre la división de reinos. Ahora, al enterarse de que estas personas eran en realidad las máximas potencias del reino de los señores de las estrellas, Feng An no pudo evitar estremecerse. Afortunadamente, Wu Qi estaba justo a su lado, por lo que podía sentirse un poco más tranquilo. En realidad, estas personas son demasiado poderosas, lo suficientemente fuertes como para pisotear todas las reglas del mundo inferior. Por supuesto, a largo plazo, la llegada de estos maestros será naturalmente de gran ayuda para resistir los ataques de los demonios extraterritoriales. Cao Wenfei, Edeguan y otras personas cercanas a Wu Qi, naturalmente, confiaban mucho más en Feng An, así que aprovecharon la oportunidad para preguntarle directamente sobre la situación en el inframundo. Sin embargo, quienes no conocían bien a Wu Qi se dispersaron en ese momento y fueron a buscar a otras personas para averiguar la verdad. Pero sin importar qué método eligiera la otra parte, Wu Qi no tenía intención de interferir en absoluto. Permitir que estas personas lleguen al inframundo es permitirles verlo con sus propios ojos. Los hechos son mucho más beneficiosos que cualquier palabra. Cuando realmente comprendan la situación en el inframundo y comiencen a preguntarse de dónde provienen los demonios de fuera del dominio, será el momento de que Wu Qi les explique con más detalle. Por supuesto, no es difícil darse cuenta, porque la invasión de demonios desde fuera del dominio no se ha detenido. Estos poderosos señores estelares pronto vieron con sus propios ojos a los demonios de fuera de su dominio. Personas como Yun San incluso capturaron a algunos demonios de fuera de su dominio y los interrogaron, y obtuvieron la misma respuesta que Wu Qi. En tan solo unos días, estas personas ya no tenían ninguna duda sobre Wu Qi. En comparación con la guerra entre los demonios de fuera del dominio y los humanos, la batalla entre inmortales y demonios es simplemente una farsa ridícula. Las dos palabras anticielo finalmente surgieron verdaderamente en las mentes de estas personas. Por primera vez, se dieron cuenta de que lo que Wu Qi estaba haciendo ahora, cosas aparentemente escandalosas, eran en realidad buenas acciones para luchar por un rayo de esperanza para la raza humana. El antepasado taoísta, que nunca había sido cuestionado durante incontables años, finalmente comenzó a descender del altar en este momento. Sin embargo, nadie se dio cuenta de que mientras intentaban encontrar la verdad, el emperador Donghua también había llegado a la tierra del caos. Además, cuando estas personas se dispersaron para capturar al demonio desde fuera del dominio y torturarlo para descubrir la verdad, este de repente tomó acción. El poder del emperador Donghua es tan aterrador que, a excepción de Wu Qi, no hay posibilidad de escape para nadie más que se enfrente solo al emperador Donghua. Cuando la espada del cielo cayó, un poderoso señor estelar cayó. Después de que 3 o 4 poderosos Star Lords cayeron, los demás finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal y se reunieron espontáneamente hacia el reino de la prisión oscura nuevamente. Es el emperador Donghua. Cao Wenfei dijo con una expresión desagradable. Cuando mataron al señor de las estrellas de Jingjian, estaba cerca y sentí claramente el aura de la espada celestial, pero cuando llegué, ya era demasiado tarde. Cuando el emperador Donghua actuó, no pensó en ocultar su identidad.
En este mundo inferior, mientras no se encontrara con Wookiee, sería invencible. Aunque solo murieron 3 o 4 maestros del reino Star-Lord, sin duda fue suficiente para crear una atmósfera de pánico. ¿Qué diablos quiere hacer Donghua? Al escuchar esta noticia, los demás no pudieron evitar enojarse mucho. Acababa de percatarse de la amenaza de los demonios externos al dominio y pensaba regresar para convencer a otros de que abandonaran su oposición a los inmortales y demonios y lucharan juntos contra ellos, pero el emperador Donghua le tendió una emboscada. ¿Cómo no iba a enfadarse? Reuniendo a todos nuevamente, Wookiee no mostró mucho enojo, sus ojos aún estaban tranquilos. Todos, he dicho antes que no voy a ser un enemigo del cielo, sino, rebelarme contra el cielo. Ahora que la tierra del caos está sellada, Dao Su posee la piedra del Dao celestial, lo mantiene e incluso lo remodela. Su propósito es atrapar a todos aquí. Continuó Wookiee, recorriendo lentamente con la mirada a la multitud. Sean cuales sean las intenciones de Dao Su, siempre he creído que el destino de la raza humana no debe estar en manos de una sola persona, ni de unas pocas, sino en manos de cada uno de nosotros. Diferentes posiciones llevan a diferentes decisiones. Wookiee extendió las manos y continuó. Sé que Dao Su es muy poderoso. Para todos, siempre ha sido una existencia de la que nadie podría siquiera pensar en enemistarse, pero puedo asegurar que ni siquiera Dao Su es rival para el demonio de fuera del dominio. No puede salvar a la raza humana, así que solo podemos confiar en nosotros mismos. Esta vez te pedí que vinieras a la tierra del caos y lo vieras todo con tus propios ojos. No quiero demostrarle a nadie que tengo razón, pero espero que realmente puedas plantar cara y luchar contra los cielos conmigo, y tomar el destino de la raza humana en nuestras propias manos. En el futuro, podrás salir corriendo de la tierra del caos conmigo, luchar con valentía contra los demonios de fuera del dominio y luchar por un futuro brillante para la raza humana. Después de que otros se dieron cuenta de la realidad, Wookiee finalmente declaró su propósito. Y en este momento, estas palabras también están llenas de incitación. Ante una existencia como la de Dao Su, Wookiee no puede competir con él solo. La única solución es atraer a otros para que luchen junto a él, desencadenar una verdadera guerra contra el cielo, obligar a Dao Su a ceder o matar a Dao Su. Capítulo 1124. Abriendo un canal de transmisión. No importaba cuál fuera la mentalidad de Wookiee, al menos había logrado el efecto que quería y las emociones de estas personas se habían despertado. En momentos como este, Ruo Yunsan es mejor que Wookiee para manejarlos. Todos han visto la verdad, pero esto aún no es suficiente. Necesitamos que más personas vean la verdad y que entiendan que nuestro enemigo son los demonios de fuera del dominio, no la gente del reino demonio. Ruo Yunsan apretó su mano y dijo con voz profunda. Por lo tanto, necesitamos abrir un canal de transmisión hacia el reino superior, para que más personas puedan viajar libremente entre el reino superior y la tierra del caos. ¿Cómo es esto posible? En un instante, la multitud de repente alzó una voz interrogativa. Maestro Ruo, no es que no queramos hacer esto, pero hay un sello establecido por Dao Su en la tierra del caos. Ni siquiera podemos viajar libremente, así que ¿cómo podríamos construir un canal de transmisión? Sí, fue el maestro de la espada Meisan quien nos trajo aquí esta vez, de lo contrario, nunca hubiéramos podido llegar. La multitud estaba un poco ruidosa, pero Ruo Yunsan permaneció impasible. Después de que la multitud se calmó, Ruo Yunsan habló lentamente. Nada es imposible en este mundo, y Dao Su no es omnipotente después de todo. Bien. En ese momento, Wookiee se dio cuenta de que era hora de hablar. En comparación con Ruo Yunsan, la poderosa fuerza de Wookiee es la mayor garantía para convencer a los demás. El supuesto sello es, en realidad, la restricción del poder celestial. Como puedo derribar a todos, naturalmente puedo romper la restricción del poder celestial. Tras una pausa, Wookiee continuó. Pero, si quiero mantener este pasaje durante mucho tiempo, no puedo hacerlo solo, así que necesito la ayuda de todos. ¿Qué es lo que quieres hacer? Cao Wenfei levantó las cejas y preguntó primero. Wookiee hizo una leve reverencia a Cao Wenfei y continuó. Es muy simple. Necesito que algunas personas vigilen el canal de transmisión y usen el poder de las reglas del pequeño mundo en el cuerpo para mantenerlo en funcionamiento.
Por supuesto, esto no es algo que cualquiera pueda hacer solo, así que espero que algunas personas tomen la iniciativa de rotar para asegurar el buen funcionamiento del canal de transmisión. Wookiee puede usar el poder de su espada para abrir un canal espacial, pero es imposible para Wookiee quedarse aquí y mantenerlo. Permítanme darles una analogía simple. Wookiee puede abrir este canal de transmisión, pero requiere energía para mantenerse. Wookiee no puede quedarse aquí eternamente, así que solo puede encontrar energía para este canal. Y estos poderosos Star-Lords son la mejor opción. Usan su propio poder estelar como energía para mantener la fluidez del canal de transmisión. La existencia de cada señor estelar es como una batería. Cuando alguien ya no aguanta, otro tomará el relevo. Al oír esto, los demás también comprendieron. Pero cuando pensé en quedarme aquí para siempre, no pude evitar sentir dudas. Nadie que haya alcanzado este nivel estaría dispuesto a quedarse en un lugar tan tontamente. Por el bien de la humanidad, este pequeño sacrificio no es nada. Estoy dispuesto a hacerlo. Tras mirar a todos, Cao Wenfei habló primero. En el Palacio Inmortal, Cao Wenfei vigilaba la Torre de Babel. Ahora que se había mudado a otro lugar y vigilaba aquí, no había nada inaceptable en ello. En esta situación, alguien debía estar dispuesto a tomar la iniciativa. Dado que Cao Wenfei decidió creer en Wookiee, debía estar dispuesto a hacer cierto sacrificio. Gracias, gran anciano. Wookiee hizo una leve reverencia y expresó nuevamente su gratitud, luego dijo: quedarse aquí para proteger el canal de transmisión naturalmente requerirá algunos sacrificios, pero no está completamente exento de beneficios. Wookiee giró la mirada y habló con elocuencia. Me pregunto si has notado que en el reino superior, nadie puede atravesar el reino del Señor de las Estrellas. Ya sea yo o el emperador Donghua, la razón por la que podemos lograr avances es, en realidad, porque antes no estábamos en el reino superior. El reino superior está suprimido por el poder del cielo, y las reglas del gran camino están incompletas. Ya les resulta difícil avanzar más en el reino superior. Pero aquí es diferente. Está más cerca del mundo exterior. A medida que el sello se abre, las reglas del gran camino que se pueden comprender aquí son más completas. Tras una pausa para que todos pensaran, Wookiee continuó. Sí, adivinaron. Aquí, todos tienen la posibilidad de alcanzar el reino de Maestro Estelar. Una piedra puede causar 1000 ondas. En comparación con otras cosas, para todos, este tipo de beneficios tangibles es lo más loco. Incluso sin la explicación de Wookiee, entendieron que no podían lograr más progreso en el reino superior, por lo que durante tantos años, Daosu fue la existencia suprema. Pero ahora, de repente, oyeron que era posible dar el último paso en esta tierra caótica. ¿Cómo no volverse locos? Han visto lo poderosos que son ahora el emperador Donghua y Wookiee. Pero, de hecho, la mayoría de la gente no cree que Wookiee y el emperador Donghua sean más fuertes que ellos. Simplemente tienen más oportunidades, y por eso están a la cabeza. Pero ahora, la misma oportunidad está ante ellos. Mientras pudiera aprovechar esta oportunidad, podría alcanzar a Wookiee y al emperador Donghua, e incluso podría competir con el antepasado del camino maligno, el antepasado del taoísmo, en el futuro. Para los practicantes, esta es una tentación verdaderamente irresistible. Maestro de la espada Mei-san, ¿hablas en serio? Alguien inmediatamente no pudo evitar preguntar. Cuando alcances tu nivel, mientras te calmes y lo sientas seriamente por un periodo de tiempo, ¿cómo puedes no saber si es verdadero o falso? Wookiee se encogió de hombros y respondió con naturalidad. Al principio no estaba diciendo tonterías, y ahora lo dice con plena confianza. De hecho, a este nivel, es imposible dejarse engañar por unas cuantas mentiras. Nadie lo creerá a menos que sienta realmente su utilidad. Al igual que él y Ruo Yun-san habían revelado parte de la situación a otras personas antes, pero nadie lo creyó hasta que realmente fueron a la Tierra del Caos y lo vieron con sus propios ojos. Los hechos son el medio más poderoso de persuasión. Abriré un canal de teletransportación. Mientras lo mantengas activo, podrás sentir el poder celestial. Esto también será muy beneficioso para tu práctica. Al ver la tentación de todos, Wookiee volvió a mostrar su as bajo la manga.
Abrir un canal espacial con la intención de la espada es enfrentarse al poder del cielo. Tras tomar la iniciativa, sería mucho más fácil mantener a los demás. Pero al mismo tiempo, podía sentir el poder del cielo en este proceso. Cuando esta comprensión alcance un cierto nivel, incluso sin Wookiee liderando el camino, incluso sin un canal de teletransportación, podrán cruzar el sello libremente. Y esta es la razón fundamental por la que Wookiee tiene confianza en convencer a los demás. Solo había pasado mediodía, y muchos poderosos señores estelares ya habían intentado comprender el Gran Dao. Tal como había dicho Wookiee, era mucho más fácil comprenderlo aquí que en el reino superior. Confirmado esto, no hubo más objeciones a la decisión de Wookiee de abrir el canal de transmisión. De hecho, ayudar a mantener la estabilidad del canal de transmisión se ha convertido en una oportunidad por la que todos están dispuestos a competir. Naturalmente, estos asuntos fueron entregados a Ruo Yun-san para coordinarlos, y el propio Wookiee no intervino. De hecho, abrir un canal de transmisión, convencer a estas personas es solo el primer paso. La cuestión más urgente que debe resolverse ahora es la amenaza del emperador Donghua. Cuando Wookiee estaba presente, el emperador Donghua no se atrevía a aparecer, pero una vez que Wookiee se marchara, no le sería difícil penetrar el canal de transmisión y destruirlo. Con estas potencias ordinarias del reino de los señores de las estrellas, ¿cómo podrían detener la espada del cielo? Wookiee tiene emociones complicadas hacia el emperador Donghua. Después de todo, cuando estaba en el mundo inferior, él y el emperador Donghua tenían una relación de maestro-discípulo. Es más, incluso en el mundo superior, el emperador Donghua lo había ayudado. Sin embargo, cuando entró en el reino exterior, inevitablemente se embarcó en un camino de oposición con el ancestro del Dao. Y el emperador Donghua finalmente se convirtió en el enemigo al que Wookiee tuvo que enfrentarse. Si quieres resolver el problema del emperador Donghua, la forma más simple y directa es, naturalmente, matar al emperador Donghua. Otros no pueden hacerlo, pero si Wookiee decide hacerlo, puede que no sea imposible. Después de todo, es imposible para el emperador Donghua esconderse en el templo Tiandao todo el tiempo. Mientras aproveche una oportunidad, confiando en el poder de la fragancia momentánea, Wookiee tendrá una gran posibilidad de matar al oponente, especialmente en la tierra caótica, sin ser reprimido por el poder del cielo, será mucho más fácil. Sin embargo, cuando pensó en matar al emperador Donghua, Wookiee se sintió un poco reacio. En el fondo, Wookiee no es una persona sin corazón. Con un suspiro, Wookiee sacudió la cabeza, alejó las extrañas emociones de su corazón y entró nuevamente en la habitación donde estaba Ruo Yun-san. Ahora que las cosas han llegado a este punto, Wookiee no puede retirarse pase lo que pase. El emperador Donghua ya ha llegado a la tierra del caos, por lo que Wookiee debe encontrar una manera de expulsarlo. Sea cual sea el resultado, aún tengo que hablar con el emperador Donghua de nuevo. Sería mejor si pudiera convencer a la otra parte, pero si de verdad no puedo, entonces solo puedo matarlo. Por supuesto, expulsar al emperador Donghua no es una tarea fácil. Por lo tanto, Wookiee solo podía confiar nuevamente en el poder de la montaña Ruoyun. De hecho, cuando Wookiee entró en la habitación, Ruo Yun-san ya entendió por qué vino. Mirando pensativo a Wookiee, Ruo Yun-san dijo lentamente: no es difícil expulsar al emperador Donghua, pero quiero saber qué tan seguro estás de poder retenerlo, y si realmente estás mentalmente preparado para esto. Mirando a Wookiee a los ojos, Ruo Yun-san continuó: frente a una figura como el emperador Donghua, puede que solo tengamos una oportunidad de actuar. Si fallamos, puede que tampoco podamos pagar el precio. Incluso si adoptan una postura hostil, todos deben admitir que el emperador Donghua es de hecho uno de los seres más aterradores del mundo. Si quieres tratar con una persona así, puede que tengas que pagar un precio terrible si no tienes cuidado. Capítulo 1125. Obligado a encontrarse con Donghua. 30 años en el este, 30 años en el oeste. Hubo un tiempo en que las personas del reino inferior se esforzaban al máximo por cultivarse para ascender al reino superior, pero ahora la situación se ha invertido por completo. En cambio, la tierra del caos se ha vuelto más propicia para la cultivación. Incluso aquellos en el nivel de señor estelar se esfuerzan por permanecer en la tierra del caos.
El método de Ruo Yunsan para obligar al emperador Donghua a salir es muy simple. Difundir la noticia de que se abrirá un canal de transmisión. Al mismo tiempo, la noticia de que la Tierra del Caos es más propicia para el cultivo también se difunde a través de Feng An y las principales fuerzas del reino de la prisión oscura. Este es un plan que mata dos pájaros de un tiro. Durante incontables años, el anhelo de las personas en el reino inferior ha sido ascender al reino superior, por lo que incluso ahora, muchos genios en el reino inferior desean ir al reino superior a echar un vistazo. Pero ahora, de repente, escuchan que la tierra caótica es más propicia para el cultivo, lo que puede estabilizar considerablemente sus corazones. Por supuesto, algunas de estas personas aún podrían querer ir al reino superior para ver qué está sucediendo. Pero siempre que conozcan la noticia primero, una vez que lleguen al reino superior, la noticia podrá difundirse a través de sus bocas. De esta manera, junto con la promoción de estos seres del reino de Star-Lord, se puede predecir que no pasará mucho tiempo antes de que tales noticias se difundan por todo el reino superior. Y esta es precisamente la parte más aterradora. La moral a menudo no tiene una fuerza vinculante fuerte. Si se trata del surgimiento de la humanidad y de su supervivencia futura, quizá muchos no estén de acuerdo, porque no ven realmente el horror de los demonios desde fuera del dominio y intuyen el peligro que enfrentarán. Pero los intereses son lo único que es eterno. Mientras la gente sepa que la tierra del caos es más propicia para el cultivo, habrá un flujo interminable de personas que harán todo lo posible por regresar a la tierra del caos. En este caso se refleja la importancia del canal de transmisión. Esta es una subversión desde abajo hacia arriba, y cuando ese momento realmente llegue, ni siquiera el emperador Donghua y la corte celestial podrán impedir que estas personas regresen a la tierra del caos. Sin duda, esto es algo que ni el emperador Donghua ni Dao Su pueden tolerar. El emperador Donghua no es ningún tonto. En cuanto esa noticia llegue a sus oídos, comprenderá su significado y, naturalmente, se pondrá de pie. Ya sea peleando o negociando, el problema debe resolverse. De esta manera, el propósito de obligar al emperador Donghua a reunirse se logró naturalmente. Pero al mismo tiempo, esto también era lo que Ruo Yunsan quería hacer, por lo que forzar la salida del emperador Donghua fue solo una cuestión de conveniencia para él, y ni siquiera necesitó pensar mucho en ello. Cuando se trata de comprender los corazones y la naturaleza humana, se puede decir que Ruo Yunsan ha alcanzado la cima. Si Ruo Yunsan se convierte en un compañero en lugar de un enemigo, los beneficios que traerá serán inconmensurables. Bajo las instrucciones de Wookiee, tales noticias se propagaron a través del oscuro mundo prisión a todos los pequeños mundos en tan solo unos días. Al mismo tiempo, Wookiee también abrió un canal de teletransportación. Bajo su protección, la primera generación de varias potencias del reino del Señor Estelar incluso regresó directamente al reino superior. Esto significa que para el emperador Donghua no hay tiempo que perder. Al tercer día después de que estas potencias del reino del Señor Estelar se fueran, la figura del emperador Donghua apareció directamente frente al canal de transmisión. Vestido con una túnica púrpura, el emperador Donghua estaba de pie en el aire con las manos detrás de la espalda, mirando el pasaje de transmisión frente a él, con una mirada compleja en sus ojos. Pensó que esta vez no sería fácil, pero no esperaba que en tan solo unos pocos días, Wookiee y Ruo Yunsan lo hubieran obligado hasta el punto de tener que presentarse. Conozcan al emperador Donghua. La aparición del emperador Donghua alarmó de inmediato a todos los que se encontraban cerca del canal de transmisión, incluyendo a las potencias del reino de los señores de las estrellas que aún permanecían allí. Todos saludaron al emperador Donghua al unísono. Está todo conectado, sin dejar resquicios, parece que es obra del señor Ruo. Ignorando a todos los demás, la mirada del emperador Donghua cayó inmediatamente sobre Ruo Yunsan. Majestad, gracias por sus elogios. Sin embargo, es una buena idea. Hizo una ligera reverencia. Incluso frente al emperador Donghua, Ruo Yunsan no mostró ningún temor. Respondió con calma. ¿Dónde está Wookiee? Que salga también. Ustedes solos no tienen el coraje de obligarme a salir. Después de mirar a todos, el emperador Donghua habló con calma. No es arrogancia.
Si Wuki no hubiera estado presente, Ruo Yunsan y estos maestros del reino de los señores de las estrellas no habrían sido suficientes para que el emperador Donghua los matara. Estoy aquí, pero el emperador aún no se ha dado cuenta. Debes saber que si realmente quiero atacar, el emperador podría no ser capaz de bloquear la espada que tengo en la mano. La figura de Wuki emergió lentamente del vacío frente al emperador Donghua y habló con la misma voz tranquila. En la tierra del caos, sin ser reprimido por el poder del cielo, la intención de Wuki de esconderse hizo que fuera difícil para el emperador Donghua detectarlo. Esto también significa que Wuki tiene suficientes oportunidades para lanzar un ataque sorpresa. En este caso, es lógico pensar que el emperador Donghua no puede bloquear la espada que empuña. Realmente no soy rival para ti, pero no es tan fácil para ti matarme. Volviendo su mirada hacia Wuki, el emperador Donghua habló con seriedad. Mientras hablaba, el emperador Donghua sostenía un talismán dorado en su mano y emergió una leve fuerza del cielo. Venir aquí fue idea de Dao Su. Tras la derrota anterior del emperador Donghua, estaba naturalmente preparado para esta ocasión. Era imposible ganar, pero si quería irse, Wuki podría no poder detenerlo. Mirando el talismán en la mano del emperador Donghua, Wuki dijo suavemente: puedes escapar una vez, pero no puedes escapar cada vez. No tengo intención de ser tu enemigo, pero si insistes en detenerme, me estás obligando a actuar. Sin mostrar miedo, el emperador Donghua respondió con insistencia: puedes proteger esto por un tiempo, pero no puedes protegerlo para siempre. Mientras no estés aquí, puedo destruir fácilmente este canal de transmisión y matar a todos los involucrados en este asunto. La voz del emperador Donghua era muy suave, pero contenía un toque de aterradora intención asesina. No estaba bromeando, pero realmente lo había pensado y estaba dispuesto a hacerlo sin importar el costo. Esto también es una amenaza para los demás. Si bien proteger el canal de transmisión ciertamente puede traer algunos beneficios, también implica inevitablemente enormes riesgos. El emperador Donghua nunca duda en matar gente. Has venido aquí, y creo haber visto al demonio desde fuera del dominio. Debes saber que lo que dije es cierto. A estas alturas, ¿sigues insistiendo en detenerme? Mirando al emperador Donghua, Wuki dijo con seriedad: en el pasado, cuando estaba en el inframundo, oí que detuviste la batalla entre el bien y el mal con tu propia fuerza. También recuerdo que dijiste que solo te importaba el bien y el mal, no el bien y el mal. Después de tantos años, realmente te has convertido en alguien que solo se preocupa por sus propios deseos egoístas e ignora la vida de las personas en el mundo. Con los ojos entrecerrados ligeramente, el emperador Donghua preguntó en voz baja: ¿vas a discutir el Dao conmigo? Las rutas seguras desaparecen. Capítulo 1126. Discutiendo el Dao y. Declarando la guerra. Discutamos el Tao. Estas parecen ser solo dos palabras simples, pero hay muy pocas personas que estén realmente calificadas para hablar de estas dos palabras. Para hablar del Tao, uno primero debe tener su propio Tao y un corazón inquebrantable en el Tao. En otras palabras, uno debe al menos alcanzar el nivel de un ser poderoso para estar calificado para discutir el Dao. Antes, el emperador Donghua le dijo una vez a Wuki: si tenemos creencias diferentes, no podemos hacer planes juntos. Porque el conflicto entre ellos no era por intereses sino por el Tao. Hablar de la verdad, aunque sea así. Después de un momento de silencio, Wuki asintió levemente y respondió lentamente. El emperador Donghua preguntó con indiferencia, y Wuki respondió con indiferencia, pero los demás sintieron un repentino escalofrío. Incluso estando al nivel del Señor de las Estrellas, aún estaban lejos de discutir el Tao. Se podría decir que el simple hecho de escuchar semejante conversación les fue de gran beneficio. Sin embargo, en este momento, al emperador Donghua y a Wuki obviamente no les importaban sus intenciones. Solo pregunta sobre el bien y el mal, no sobre el bien y el mal. Ya lo dije antes, y aún lo pienso. Mirando a Wuki, el emperador Donghua dijo con calma: ¿pero quién debería juzgar el bien y el mal? Dijiste que me era indiferente la gente del mundo, pero ¿cómo sabes que no eres tú quien está equivocado? Quien realmente ignora a la gente del mundo no eres tú. La verdad que conoces es solo la verdad que piensas que es. Negando con la cabeza, el emperador Donghua continuó:
Desde la antigüedad, las grandes potencias de nuestra raza humana han trabajado arduamente para su auge, pero ¿cuál fue el resultado? En la guerra antigua, las grandes potencias de nuestra raza humana fueron derrotadas miserablemente. Como último recurso, tuvieron que unir fuerzas para sellar la tierra del caos, dejando un atisbo de esperanza para la continuidad de la raza humana. Ya que has estado en el reino exterior, debes comprender que la situación actual de nuestra raza humana es aún peor que la de la antigüedad. El emperador Dongwu entrecerró los ojos y dijo con frialdad: remodelar el camino del cielo y resellar el reino superior es un poco débil, pero aún puede asegurar la continuidad de la raza humana. Si rompes el sello como deseas y vuelves a luchar contra los demonios de fuera del dominio, sería emocionante, pero ¿qué pasa si perdemos? Sin la protección del sello de la piedra del Dao celestial, nuestra raza humana podría extinguirse. En ese momento, tú y yo nos convertiremos en los pecadores eternos de la raza humana. ¿Podrás asumir esta responsabilidad? Reconstruir el Dao celestial y sellar de nuevo el reino superior podría retrasar la situación temporalmente, pero ¿qué pasará después? Mirando al emperador Dongwu, Wu Qi preguntó lentamente. Desde que se selló la tierra del caos, Dao Su ha estado en lo más alto. Aunque nuestra raza humana ha producido muchos genios, nadie ha podido alcanzar el reino de los poderosos. Atrapados en este rincón, los cimientos de la raza humana solo se debilitarán cada vez más, y con el tiempo perderemos por completo la capacidad de competir con los demonios de fuera del dominio. Este mundo pertenece a todos en el mundo, ni tú ni Dao Su tienen derecho a tomar decisiones por todos en el mundo. Esta es una guerra entre nuestra raza humana y los demonios de fuera del dominio. Lo que determina la victoria o la derrota no debería ser una persona en particular ni un grupo de personas, sino la gente del mundo. En ese momento, la expresión de Wu Qi también era muy seria. La complacencia no es más que una muerte lenta. Ridículo. Con un resoplido frío, el emperador Dongwu dijo con desdén: gente del mundo, ¿qué creen que pueden hacer esos practicantes comunes frente a los demonios de fuera del dominio? La razón por la que los demonios de fuera del dominio pueden suprimir a nuestra raza humana es la existencia del reino del Señor. Ante tal existencia, ¿de qué sirven los esfuerzos de la supuesta gente del mundo? El destino de la raza humana siempre lo deciden unas pocas de las personas más destacadas. En la antigüedad, fueron el maestro de la espada de la sombra y esos antiguos grandes poderes quienes lucharon a muerte para defender a la raza humana, no a los supuestos habitantes del mundo. El ancestro del Dao posee la piedra del Dao celestial, y mi práctica de la espada del Dao celestial es el significado de esto. Si logro remodelar el Dao celestial, quizás pueda refinar por completo su poder y acceder al reino del Señor. Solo entonces podré luchar contra los demonios de fuera del dominio y vencer. El emperador Dongwu dijo con voz profunda: la intención del ancestro del Dao fue enviarte al dominio exterior para dejar un rayo de esperanza a mi raza humana. De lo contrario, si Dao Su no hubiera querido dejarte ir, ¿crees que tú y Yan Weichen tendrían otra oportunidad de abandonar el reino superior? Al escuchar esto, incluso Wu Qi no pudo evitar detenerse un poco. Estas palabras no eran falsas. Con la fuerza que tenía en ese momento, si Dao Su no lo hubiera presionado con tanta fuerza, ¿cómo habría podido abandonar el reino superior y salir del dominio? En el corazón de Dao Su, Wu Qi, Yan Weichen y el emperador Dongwu son las figuras más destacadas de la raza humana de esta generación. También son quienes tienen más probabilidades de cambiar el resultado de la guerra contra los demonios externos al dominio. Por lo tanto, Dao Su envió a Wu Qi fuera del dominio y tácitamente permitió que Yan Weichen se fuera. Pero al mismo tiempo, dejó que el emperador Dongwu se hiciera cargo de la tradición taoísta, practicara la espada del cielo, se convirtiera verdaderamente en su sucesor y remodelara el Dao celestial con él. Si logra abrirse paso, refinar el poder del cielo y alcanzar el reino de un señor respetado, naturalmente puede liderar a la raza humana para luchar contra los demonios de fuera del dominio. Si falla, puede volver a sellar el Dao celestial y dejarle la oportunidad al emperador Dongwu. Tras la remodelación del Dao celestial, el emperador Dongwu controlará la piedra del Dao celestial y se convertirá en el nuevo ancestro del Dao. En el futuro, repetirá el ciclo.
Este es el Tao del antepasado taoísta y también el Tao del emperador Donghua. Después de escuchar estas palabras, Wu Qi finalmente entendió las intenciones de Dao Su. Después de un momento de silencio, Wu Qi finalmente negó con la cabeza y dijo: lo siento, todavía no puedo estar de acuerdo con tu enfoque. Sigo diciendo lo mismo. No tienes derecho a decidir el futuro del mundo. ¿Debería el destino de la humanidad estar en manos de unos pocos o en manos de todos? Este es el mayor conflicto entre Wu Qi, el emperador Donghua y Dao Su. Sin pasar por el bautismo de sangre y fuego, ¿cómo se puede llegar a ser una persona verdaderamente poderosa? Sellarse de nuevo no es más que encerrar a todos en el mundo en un invernadero. El supuesto genio nunca está destinado. Los tiempos hacen héroes. Siempre he creído que si nuestra raza humana quiere ascender de verdad, debe confiar en el esfuerzo de todos. Solo cuando la fuerza de todos mejore, nuestra raza humana podrá realmente ganarse un lugar fuera del dominio. De lo contrario, incluso si Dao Su o tú realmente logran abrirse paso hacia el reino del Señor, aún podrían no ser rival para los demonios de fuera del dominio. Y si también perecen, ¿quién se alzará y apoyará a la raza humana en ese momento? Además, incluso si se trata del gran Dao en sí, las reglas del Dao celestial que controlas son solo un Dao celestial incompleto, no el verdadero Dao celestial. ¿Cómo puede una persona verdaderamente poderosa nacer de esta manera? Mirando a Wu Qi, el emperador Donghua finalmente suspiró. No puedo expresarlo con palabras, debería haberlo sabido hace mucho tiempo. Habiéndose cultivado hasta este nivel, tanto Wu Qi como el emperador Donghua estaban extremadamente confiados y ninguno podía convencer al otro. Entonces, la llamada discusión del Tao naturalmente no producirá ningún resultado. Si tenemos ideas diferentes, no podemos trabajar juntos. Cuando ambas partes son incapaces de convencer al otro, lo único que decide todo es la espada en sus manos. Tanto el emperador Donghua como Wu Qi sabían en el fondo que esta sería su última conversación. A partir de ese momento, sería la lucha más brutal, y solo el ganador podría decidir el futuro. La espada en su mano estaba ligeramente levantada. Wu Qi miró al emperador Donghua y dijo con seriedad: no puedo estar de acuerdo con tu manera, así que, de ahora en adelante, comenzaré a intentar matarte. La seriedad, naturalmente, no se refiere solo a las palabras, sino también a la espada en la mano. Esta frase es la declaración final de guerra. Capítulo 1127. Dao Su interviene. El segundo enfrentamiento con el emperador Donghua comenzó con las palabras: quiero matarte. Antes de planificar la expulsión del emperador Donghua, Ruo Yunsan le preguntó a Wu Qi qué tan seguro estaba de matar al emperador Donghua, porque esto era realmente muy importante. La apertura del canal de transmisión significa que todo ha entrado en un estado candente. El emperador Donghua jamás tolerará la existencia prolongada de este pasaje. Si no lo capturan esta vez, se producirán diversos contraataques. En ese momento, la situación se volverá completamente pasiva y será difícil tener otra oportunidad de matarlo. Esta es una verdad muy simple, porque antes de que las cosas del mundo inferior sean completamente expuestas y creídas por la mayoría de la gente, la corte celestial todavía mantiene firmemente la supremacía absoluta. Si Wu Qi siempre se mantiene al frente del canal de transmisión, el emperador Donghua liderará personalmente al ejército celestial para atacar la estrella Kankion y la región de la estrella oscura. Aunque Kankion Star ganó esta vez, en términos de fuerza real, todavía es muy inferior al cielo. Una vez que el emperador Donghua tome acción personalmente, me temo que nadie podrá detenerlo excepto Wu Qi. Una vez que la estrella del cielo caiga y esté al borde de una gran derrota, no importa lo que digan Wu Qi y los demás, me temo que nadie lo creerá. Pero si Wu Qi abandonara el canal de transmisión para defenderse del ataque del cielo, el emperador Donghua podría romper el canal de transmisión en un instante y destruir todos los arreglos anteriores. Wu Qi es muy claro sobre estos principios. Así que, tras confirmar que no podía convencer al emperador Donghua, Wu Qi lanzó de inmediato un contraataque. Y ya no era una simple lucha, sino una verdadera lucha a vida o muerte. La espada Cheng-Ying se movió y, en un instante, el cielo y la tierra parecieron estar cubiertos por el hermoso loto verde. Reino de la espada del loto verde.
Sin miedo a ser reprimido por el poder del cielo, Wu-Qi liberó directamente el reino de la espada del loto verde, que luego envolvió al emperador Donghua. Aunque el emperador Donghua también ha alcanzado el reino de un ser poderoso, su camino se basa en el camino celestial. En otras palabras, el emperador Donghua no posee un mundo que le pertenezca. Por lo tanto, una vez que sea arrastrado al reino de la espada Qingliang, Wu-Qi puede decir que ya ha ganado la batalla. Esta es una tierra de caos, no el reino superior completamente cubierto por la piedra celestial. Esta es la mayor ventaja de Wu-Qi ahora mismo. Sumido. Casi en el momento en que Wu-Qi hizo su movimiento, el talismán dorado en la mano del emperador Donghua explotó de repente. En un instante, el aterrador poder del Dao celestial se extendió repentinamente y se transformó en una luz dorada que protegió firmemente al emperador Donghua. Ni siquiera el reino de la espada del loto verde pudo absorber esta luz dorada por un tiempo. El poder del cielo. Este talismán dorado en sí mismo es el poder del cielo sellado por el ancestro taoísta, y también es la mayor confianza del emperador Donghua para atreverse a venir al mundo inferior para enfrentar a Wu-Qi. Por supuesto, de hecho, si solo existe este talismán, no importa cuán poderoso sea, solo puede durar un tiempo como máximo, y es imposible bloquear realmente el ataque de Wu-Qi. Pero el problema es que tanto Wu-Qi como Ruo Yunzan subestimaron la determinación de Dao Su. En tan solo unas pocas respiraciones, el vacío se quebró repentinamente bajo el poder del talismán dorado. Al mismo tiempo, una enorme fuerza del cielo se estrelló contra el canal espacial. En ese momento, todos, incluido Ruo Yunzan, no pudieron evitar sentir una presión irresistible y quisieron inclinarse ante la luz dorada. Dao Su. En ese momento, el rostro de Ruo Yunzan cambió drásticamente. Aunque afirmaba haberlo planeado todo, aún había personas y fuerzas que no podía calcular en absoluto, pues esa existencia era tan poderosa que podía ignorar todas las reglas. Independientemente de las reacciones de los demás, el espíritu de Wu-Qi ya se había estirado hasta el extremo en este momento. La repentina aparición del poder del cielo le permitió determinar instantáneamente la identidad de la otra parte. Dao Su realmente intervino. Se puede decir que Wu-Qi nunca esperaba este resultado. Si fuera cualquier otra persona, al enfrentarse al ataque de Dao Su, me temo que no habría margen para contraatacar. Pero Wu-Qi era diferente. Aunque Dao Su es fuerte, no es tan poderoso como Lord Xuantian. Además, solo ataca a distancia en este momento. El poder del cielo ha atravesado el vacío y se ha derrumbado en la tierra caótica. Su poder ya se ha debilitado considerablemente. En este caso, si aún quiere matar a Wu-Qi de una sola vez, lo estaría subestimando. En un abrir y cerrar de ojos, miles de intenciones de espada explotaron repentinamente y subieron con el impulso, enfrentándose directamente al aterrador poder del cielo. 10.000 espadas se convierten en una. Incluso ante la intervención de Dao Su, Wu-Qi no mostró ningún miedo, sino que eligió luchar de frente. Esta espada es tan poderosa. Auge. Bajo el aterrador impacto, todo el espacio pareció hacerse añicos y el loto verde se derrumbó. Sin embargo, el poder del Dao celestial también se hizo añicos. Se puede decir que esta fue la primera vez que Wu-Qi luchó contra Dao Su. Esta espada también le mostraba al mundo que incluso si el propio Dao Su actuaba, tal vez no podría hacerle nada a Wu-Qi. Con el poder de este talismán, el patriarca taoísta podía atacar desde la distancia, pero solo podía golpear de un solo golpe. Después de no poder matar a Wu-Qi, la grieta en el vacío desapareció, pero el emperador Donghua también desapareció al mismo tiempo. Aunque este ataque fue bloqueado por Wu-Qi, Dao Su aún logró llevarse al emperador Donghua. A juzgar solo por los resultados, parece que el objetivo de Dao Su se logró, pero la importancia de la espada de Wu-Qi es mucho más importante que la victoria o la derrota en sí. Ya sea la montaña Ruoyun o esos seres del reino del Señor de las Estrellas, todos lo presenciaron todo con sus propios ojos. Ya sabes, aunque todos sabían que Wu-Qi era muy fuerte al principio, al final nadie pudo realmente conectar a Wu-Qi con Dao Su. En este mundo, Dao Su siempre ha sido el ser supremo. Nunca actuará con facilidad, pero una vez que lo hace, nadie puede detenerlo.
Antes de esto, la única persona en el mundo que apenas podía competir con el ancestro taoísta era el ancestro demonio. Por eso, la gente del reino demonio se atrevió a ser enemiga de la corte celestial. Sin embargo, esta vez, cuando se enfrentó a Dao Su, Wu Qi bloqueó el ataque de Dao Su frente a todos, sin ningún daño. Esto por sí solo es suficiente para conmocionar al mundo. De pie en el aire y mirando el lugar donde desapareció la grieta del vacío, Wu Qi no pudo evitar revelar una pizca de contemplación en sus ojos. Por un momento, pareció como si el mundo entero se hubiera quedado en silencio. Templo Tiandao. El emperador Donghua estaba junto a Dao Su con el rostro pálido y sus ojos también llenos de horror. Aunque ya conocía el poder de Wu Qi, nunca imaginó que Wu Qi podría bloquear el ataque de Dao Su con tanta facilidad. Esta escena también lo impactó profundamente. Como si viera a través de los pensamientos del emperador Donghua, Dao Su dijo en voz baja: el poder del cielo solo puede alcanzar su punto máximo en el reino superior, solo puedo ejercer menos de un tercio del poder que puedo ejercer a través del vacío, así que es normal que no pueda hacerle nada. Sin embargo, la fuerza de Wu Qi supera mis expectativas. Es digno de ser el sucesor del maestro de la espada Cheng'in. Si abandona el lugar sellado, quizás ni siquiera yo pueda ganar. Hablando de esto, Dao Su no pudo evitar suspirar en su corazón. En la antigüedad, no era un genio excepcional. Después de tantos años, al volver a ver a Wu Qi, pudo vislumbrar vagamente la sombra del maestro de la espada Cheng'in en él. ¡Qué lástima! Un genio así acabaría convirtiéndose en su enemigo. El emperador Donghua tenía una expresión complicada. Había cosas que no podía decirle a Wu Qi, pero ahora, frente a Dao Su, finalmente no pudo evitar preguntar: «Maestro, ¿el camino que hemos elegido es realmente el correcto?». Después de ver el poder de Wu Qi, el emperador Donghua finalmente quedó conmocionado. En comparación con Dao Su, su base es todavía mucho más superficial después de todo. Nadie puede decir con certeza cuál es el camino correcto. Mirando al emperador Donghua, Dao Su respondió con calma: cada uno recorre su propio camino y demuestra que tiene razón a su manera. ¿Crees que tu maestro es lo suficientemente fuerte ahora? Dao Su negó con la cabeza y dijo en voz baja: puedo decir con certeza que incluso si me enfrentara al antiguo maestro de la espada Cheng'in, no podría bloquear ni un solo golpe de su espada. Esas palabras de repente hicieron temblar el corazón del emperador Donghua. Como practicante de la espada del cielo, el emperador Donghua comprende naturalmente el poder de Dao Su. Aunque Wu Qi acaba de bloquear su ataque, si estuvieran en el reino superior, bajo la protección del cielo, Wu Qi no tendría ninguna posibilidad de victoria si fuera enemigo de Dao Su. Aún así, Dao Su admitió que no pudo detener una espada del maestro de la espada Cheng'in de ese año. Cuán aterradora era esa fuerza. Pero incluso el maestro de la espada Cheng'in murió a manos del demonio de fuera del dominio. Mirando al emperador Donghua, Dao Su continuó: entonces, es por eso que insisto en refinar la piedra del Dao celestial y remodelar el Dao celestial. Mi raza humana necesita un señor. Solo refinando la piedra del Dao celestial podremos volver al reino del Señor, superar al maestro de la espada Cheng'in original y abrir un camino para la raza humana. Aunque Wu Qi posee un talento excelente, aún es inferior al maestro de la espada Cheng'in del pasado, sin mencionar su capacidad para entrar en el reino del Señor. No nos queda mucho tiempo. Si no logramos transformar el camino del cielo y realmente combatir a los demonios de fuera del dominio en nuestro estado actual, la raza humana perecerá. Así que, no importa el costo, no importa cuántas cosas tenga que hacer contra mi voluntad, debo rediseñar el camino del cielo. Su mirada se posó de nuevo en el emperador Donghua, y Dao Su dijo con voz profunda: Donghua, recuerda, si fallo, tendrás que asumir esta responsabilidad tú solo. Nuestra raza humana no puede permitirse más fracasos. Después de un momento de silencio, el emperador Donghua finalmente se inclinó lentamente ante el ancestro taoísta. El discípulo entiende. Asintiendo levemente, Dao Su dijo en voz baja: adelante. Ahora debo dedicar toda mi energía a refinar la piedra del Dao celestial. El resto depende de ti. No me decepciones. ¿Sí? Tras respirar profundamente, el emperador Donghua respondió de inmediato y se retiró.
Tal como lo dijeron él y Wookie, las personas con ideas diferentes no pueden trabajar juntas. Ahora que las cosas han llegado a este punto, lo único que puede decidir quién tiene razón y quién no es la espada en la mano. Capítulo 1128. Debemos tener éxito. El emperador Donghua escapó después de todo, pero nada de esto afectó las emociones de los demás. Hasta cierto punto, sus emociones eran incluso más intensas que antes. Y la raíz de todo esto está en Wookie. En cierto sentido, que Wookie bloqueara el ataque de Dao Su tuvo un impacto mucho mayor que matar al emperador Donghua. Gracias a esta batalla, otros finalmente se dieron cuenta de que el todopoderoso taoísta podría no ser completamente invencible. Ahora que Wookie puede hacerlo, mientras continúen trabajando duro y rompan el control de Dao Su sobre el camino del cielo, tal vez realmente puedan empujar a Dao Su fuera del altar. Y todo esto, bajo la promoción deliberada de Ruo Yun-san, se extendió rápidamente en los corazones de todos. Este error de cálculo no hizo que Ruo Yun-san se sintiera desanimado. La razón por la que se le puede llamar un hombre con un plan para todo es que Ruo Yun-san puede tomar la decisión más racional y decisiva bajo cualquier circunstancia. Y ahora, bajo la disposición de la montaña Ruo-Yun, es como una enorme red que se extiende lentamente. Esta vez, el objetivo ya no es el emperador Donghua, sino directamente el templo Tiandao, directamente el todopoderoso ancestro taoísta. Sentado en la habitación, Wookie parecía un poco aturdido. La batalla anterior parecía ser algo que valía la pena entusiasmar a todos, pero hubo algunas palabras que Wookie simplemente no pudo decir. Sí, esa batalla no le trajo alegría a Wookie, sino una ligera preocupación. Parecía que enfrentó el ataque de Dao Su con facilidad, por lo que debería estar feliz. Pero la premisa de todo esto es que otras personas simplemente no entienden en qué tipo de estado se encuentra Wookie ahora. Fuera del dominio, Wookie también se ha convertido en el maestro mundialmente famoso de la espada del loto verde. Se puede decir que entre la raza humana, a excepción de un número limitado de existencias como el Señor de la Bienaventuranza Buda y el Señor del Demonio Inocente, nadie se atreve a decir que definitivamente puede derrotar a Wookie. Pero en la batalla anterior, cuando Dao Su atacó a distancia, Wookie pudo sentir claramente que su fuerza no era menor que la del Señor Demonio Wan y el Señor Buda Hile. Esto fue aún más aterrador de lo que Wookie había esperado antes de regresar. Esta vez, pudo bloquear fácilmente el ataque de Dao Su porque estaba en la tierra del caos, pero ¿qué pasaría si realmente alcanzara el reino superior? Si Dao Su ataca de nuevo, ¿qué tan seguro estás de poder detenerlo? Sí, como último recurso, necesito entrar a Templo Tiandao y enfrentarme a Dao Su nuevamente. ¿Qué posibilidades de ganar tengo todavía? Dao Su era como una montaña, parado frente a Wookie. Solo cuando realmente necesites enfrentarlo, comprenderás lo difícil que es mover esta montaña. Crujido. En cuanto abrió la puerta, Ruo Yun-san notó algo inusual en Wookie. Se sorprendió un poco y se sentó junto a él. Luego preguntó, ¿te preocupa algo? Al escuchar la voz de Ruo Yun-san, Wookie finalmente despertó de sus profundos pensamientos y sacudió la cabeza a regañadientes. Está bien, pero no logré matar a Donghua esta vez. Lo siguiente parece ser un poco difícil. Mirando a Wookie a los ojos, Ruo Yun-san negó con la cabeza. No tienes que ser superficial conmigo. Ya que dijiste que estabas dispuesto a confiar en mí, ¿por qué no puedes confiar un poco más? Dime qué piensas y a ver si puedo ayudarte. Después de una pausa, Ruo Yun-san continuó. Aunque mi fuerza es muy inferior a la tuya, en algunos aspectos, quizás pueda ver con más claridad que tú. Tras escuchar las palabras de Ruo Yun-san, Wookie dudó un momento y guardó silencio un rato. Al final, no le ocultó la verdad. Antes, siempre pensé que aunque no pudiera derrotar a Dao Su, al menos podría contenerlo y escapar ileso. Además, si realmente llegara a una pelea a vida o muerte, quizá no perdería. Pero la batalla de ahora me hizo darme cuenta de que definitivamente no soy rival para Dao Su, al menos en el reino superior, dentro del rango cubierto por el poder del Dao celestial, absolutamente no. Exhalando una bocanada de aire viciado, Wookie dijo con cansancio.
No importa cuán ingenioso sea el diseño, puede romperse directamente bajo ciertas circunstancias, al igual que hoy, fue claramente posible matar al emperador Donghua, pero aún así fue destruido por Dao Su al final. Realmente tengo algunas dudas sobre si podré tener éxito. Al escuchar la confesión de Wu Qi, las pupilas de Ruo Yunsan se encogieron levemente, pero no fue por preocupación, sino por sorpresa. Tras unos instantes de silencio, Ruo Yunsan sonrió. Wu Qi, sabes, antes de esto, nunca pensé que pudieras detener a Dao Su. Aunque me dijiste que podrías luchar contra Dao Su, nunca me lo tomé tan en serio. Dijiste que no eres rival para Dao Su, pero para mí, poder lograr esto es suficiente. Tras ordenar sus pensamientos, Ruo Yunsan continuó. Antes, le dijiste al emperador Donghua que la vida y la muerte de la raza humana debían estar en manos de todos, no en manos de una sola persona. Esto tiene sentido. Pero ¿por qué cuando te toca a ti olvidas esta frase? Mirando a Wu Qi a los ojos, Ruo Yunsan dijo suavemente. Esta es una guerra. Ganes o no, no debería depender solo de ti. Estas palabras finalmente conmovieron a Wu Qi, como si un rayo atravesara la oscuridad en un instante, haciendo que Wu Qi se estremeciera. Siempre has dicho que quieres poner la vida y la muerte de la raza humana en manos de todos, pero la verdad es que, inconscientemente, aún desconfías de los demás. Ruo Yunsan continuó. Entiendo tus sentimientos, porque esta es la reacción instintiva de los fuertes, pero debo hacerte saber que no estás luchando solo. No eres el único que está contra el cielo. ¿Acaso lo que hemos estado haciendo todo este tiempo no ha sido unir a más personas para ayudarnos a luchar contra los cielos? El poder de una sola persona es, en última instancia, limitado. Incluso alguien tan poderoso como el maestro de la espada Chen Yijing cayó. Pero no fue el esfuerzo conjunto de muchos poderes antiguos lo que selló la piedra del Dao celestial y la dejó en el lugar sellado, lo que permitió la supervivencia de la raza humana. Puede que ninguno de ellos sea rival para el maestro de la espada Chen Yijing, pero cuando unen sus fuerzas, pueden lograr algo que ni siquiera el maestro de la espada Chen Yijing podría hacer. Es lo mismo ahora. Puede que no puedas derrotar a Dao Su solo, pero si lo organizas bien, puedes lograr un gran éxito. Cuando consigamos que más gente se una a nosotros en la rebelión contra los cielos, sin duda triunfaremos. Esta es una guerra que se centra en si nuestra raza humana puede seguir existiendo, así que, no necesitas preocuparte por cosas tan aburridas como si puedes tener éxito. Porque debemos triunfar. No tenemos salida, así que, mientras sigamos vivos, debemos luchar con cada gramo de nuestras fuerzas. Soy conocido por mi plan perfecto, pero en realidad, solo yo lo entiendo. En este mundo, nadie puede tener un plan perfecto. Tener más posibilidades de ganar es suficiente. El llamado plan perfecto no es más que esforzarse al máximo para que todas las condiciones que puedan llevar a la victoria sean las mejores. Capítulo 1129. Solo Xie Chang y Wu Qi todavía permanece en el oscuro mundo prisión por el momento, pero la guerra ya ha comenzado. La montaña Ruoyun ha hecho muchos preparativos, incluidos los señores estelares que regresaron al reino superior desde la tierra caótica, quienes también se unieron a la estrella Cancon y estuvieron involucrados en la guerra. Para estos maestros del reino de los señores estelares, la tierra del caos es su oportunidad de abrirse paso y alcanzar el poder. En ese caso, quien quiera detenerlos se convertirá en su enemigo, y harán todo lo posible para lograrlo. En el reino superior, cada señor estelar posee un gran poder. Uno o dos de ellos pueden estar lejos de ser comparables a la corte celestial, pero una vez que se unen, se convertirán en una fuerza insuperable. Especialmente bajo la amenaza del cielo y el emperador Donghua, estos maestros estelares ya no se preocuparon por ocultarse y pasaron las noticias sobre la tierra del caos a sus amigos cercanos. Por supuesto, al mismo tiempo, con la fuerte intervención del emperador Donghua, el templo Tiandao identificó directamente a Wu Qi y a la gente de la estrella Kankion como rebeldes y reunió todas sus fuerzas para prepararse para un ataque a la estrella Kankion. El ejército del cielo lanzó inmediatamente un ataque a gran escala contra la estrella del cielo y la región de la estrella oscura. Por un momento surgieron corrientes subterráneas, como si la situación en el mundo entero se hubiera agitado.
Sin embargo, al mismo tiempo, Wookiee, que estaba en el campo estelar oscuro, conoció inesperadamente a una persona especial. Saliendo lentamente de la habitación y mirando a la persona frente a él, Wookiee no pudo evitar sentirse un poco aturdido. Llevaba un sencillo vestido blanco, noble y elegante. Aunque no decía ni una palabra, su presencia inspiraba una belleza indescriptible. Era como si cualquiera se sintiera inferior frente a ella. Solo hay una mujer así en el mundo. Saludos a la princesa Changning. Cuando la princesa Changning aterrizó, alarmó a todos los presentes del reino superior. Incluso Ruo Yunsan se acercó y le hizo una reverencia. Sin prestar atención a nadie, los ojos de la princesa Changning siempre estaban fijos en una persona. Al ver el rostro aún indiferente de la princesa Changning, Wookiee rió de repente. Ante la mirada de todos, caminó lentamente hacia ella y extendió la mano para abrazarla. Para otros, ella era la alta y poderosa princesa Changning, la princesa inviolable, pero para Wookiee, ella era simplemente su esposa Xie Changning. Así ha sido desde que se celebró la boda en el Ski Star. Changning, gracias. Al oler la leve fragancia de la princesa Changning, Wookiee naturalmente tomó su mano. Antes de venir, la princesa Changning albergaba sentimientos encontrados, y por un momento ni siquiera supo qué decir. Pero todo esto pareció desvanecerse como el hielo y la nieve en este abrazo. Sí, en ese momento, ella ya no era la princesa Changning, sino simplemente Xie Changning. De hecho, ya he llegado a la tierra del caos, pero no sé cómo enfrentarte. Sentado en la cama, Xie Changning dijo suavemente. Es fácil comprender por qué no sabe cómo afrontar esta situación. En público, es la princesa Changning del cielo. En privado, es la hija más querida del emperador del cielo. Pero Wookiee decidió emprender el camino de oponerse al cielo. Este tipo de enfrentamiento la hizo sentir un poco abrumada por mucho tiempo. Desde el momento en que supo que Wookiee había regresado, deseó mucho verlo, pero tuvo que soportarlo. Incluso cuando le transmitía el mensaje, dejó ir a Yinghui. De hecho, esta vez regresar a la Tierra del Caos fue solo una excusa para conocer a Wookiee. Pero Xie Changning no era una mujer común y corriente, así que, aunque ansiaba ver a Wookiee, tras adentrarse en la Tierra del Caos, no lo vio de inmediato. En cambio, se tranquilizó y observó el mundo inferior con atención, como otros maestros estelares. Hasta que Wookiee estableció el canal de transmisión y expulsó al emperador Donghua. Aunque no pudo escuchar la discusión entre Wookiee y el emperador Donghua, después de todo todavía sintió el movimiento del taoísta. En ese momento, un miedo indescriptible surgió de repente en su corazón. Afortunadamente, Wookiee bloqueó el ataque de Dao Su. Ella dudó por un largo tiempo, pero finalmente decidió venir, porque finalmente se dio cuenta de que no importaba cuál fuera el motivo, no podía detener sus sentimientos por Wookiee. Incluso si eso significa convertir al mundo entero en mi enemigo, lo haré a toda costa. Sosteniendo la mano de Xie Changning, Wookiee dijo suavemente. Lo siento, sé que te lo puse difícil, pero tengo razones para hacerlo. Le dije a Yinghui que te daría una explicación. Lo sé, pero eso ya no importa, dijo Xie Changning en voz baja, sacudiendo ligeramente la cabeza. Puede que no te importe, pero no puedo evitar explicártelo. Wookiee se rió entre dientes, extendió la mano y tocó las puntas del cabello de Xie Changning, y dijo lentamente. Dejando que Xie Changning se apoyara en él, Wookiee le contó lentamente a Xie Changning todo lo que sucedió después de que fue al templo Tiandao. Wookiee no tenía nada que ocultarle a Xie Changning, ni siquiera el hecho de que tenía que retirarse a la Tierra del Caos porque estaba siendo perseguido por el señor Xuantian y el señor Long. Aunque Xie Changning ya tenía algunas conjeturas de antemano, no fue hasta que Wookiee le contó todo que finalmente entendió todo. También entiendo verdaderamente por qué Wookiee debe rebelarse contra el cielo. Wookiee también explicó claramente la discusión con el emperador Donghua, incluidas las razones de su insistencia. Xie Changning es diferente de las mujeres comunes y corrientes, y Wookiee también cree que tendrá su propio juicio. Por lo tanto, simplemente le dijo con calma a Xie Changning toda la verdad y la dejó tomar su propia decisión. Después de escuchar todo esto en silencio, Xie Changning habló en voz baja.
Le he devuelto todo el poder del cielo a mi padre, así que, desde el momento en que dejé el palacio Changning y pisé la tierra del caos, ya no soy la princesa Changning, sino solo Xie Changning. Así que, hagas lo que hagas, te acompañaré. Tras una pausa, Xie Changning dijo con seriedad: solo tengo una petición. Pase lo que pase, no perjudiques la vida de mi padre. Aunque se equivoque en muchos aspectos, sigue siendo mi padre después de todo. Xie Changning entendió que el emperador del cielo sospechaba de ella debido a Wuqi, pero en última instancia no pudo ser tan despiadada. Le era imposible dejar que Wuqi se rindiera, y también sabía que no podría convencer a su todopoderoso padre de que cambiara su postura. Lo único que podía hacer era evitar que Wuqi y el emperador se enfrentaran a muerte. No te preocupes, te lo prometo, dijo Wuqi suavemente, asintiendo levemente. Aunque Xie Changning no lo dijera, lo recordaría. Solo porque el emperador del cielo fuera su padre, Wuqi no lo mataría. Además, hablando en serio, en este asunto, el papel desempeñado por el emperador del cielo no fue tan grande. Capítulo 1130. Rumbo al reino de los demonios. Los dos amantes llevaban mucho tiempo sin verse. Tras resolverse el malentendido, era natural que se enamoraran. Pero, en realidad, Xie Changning no era de esas personas sentimentales. Además, la situación actual no les permitía hacerlo. Después de un breve momento de ternura, Xie Changning volvió a hablar de negocios. ¿Qué vas a hacer a continuación? Ahora que la elección ha sido tomada, dada la personalidad de Xie Changning, naturalmente no dudará más. Ve a conocer al antepasado del diablo. Levantando la cabeza y mirando a Xie Changning, Wuqi respondió lentamente. Esta fue también la conclusión a la que él y Ruo Yunsan llegaron después de discutirlo. Aprovecharse del reino demonio. Xie Changning no era tonto, lo entendió tras pensarlo un poco. ¿Sí? Asintiendo, Wuqi explicó. Mi fuerza no es tan buena como la de Dao Su. En el reino superior, el poder del cielo me oprime. No tengo posibilidad de derrotarlo. Por lo tanto, si quiero ganar, debo confiar en el poder de más personas. Exhalando, Wuqi continuó. El poder de la estrella celestial aún es demasiado débil. Una vez que la corte celestial inicie una guerra a gran escala, no podrá detener el ataque del oponente. El único que puede luchar contra la corte celestial es el reino demonio. El ancestro demonio lleva muchos años enfrentándose al ancestro taoísta. Aunque siempre ha estado en desventaja, el hecho de que siga vivo demuestra su fuerza. Inició la batalla entre inmortales y demonios para romper la piedra del Dao celestial. Si logra vencer al ancestro demonio, sus posibilidades de victoria aumentarán considerablemente. Hablando del antepasado del diablo, Xie Changning no pudo evitar levantar las cejas levemente. El antepasado del diablo está involucrado, y su propósito definitivamente no es simple. ¿Estás seguro? No estoy seguro. Negando con la cabeza, Wuqi dijo en voz baja. Pero tengo que intentarlo. Wuqi también tenía dudas sobre el ancestro demonio, pero al menos por ahora, tenía que buscar su ayuda. Por lo tanto, debía encontrar la manera de descubrir sus verdaderos pensamientos. Después de pensarlo un rato, Xie Changning finalmente decidió no objetar. Ella tampoco podía ayudar a Wuqi en este asunto, por lo que simplemente preguntó con calma. Entonces, ¿qué necesitas que haga por ti? Xie Changning estaba decidido a ayudar a Wuqi a rebelarse contra los cielos, y esto ciertamente no era una charla vacía. Mirando a Xie Changning, Wuqi guardó silencio un buen rato antes de hablar lentamente. Ayúdenme a defender este canal de transmisión. La estabilidad de este canal es fundamental. El emperador Donghua nunca se rendirá fácilmente. En cuanto sepa que no estoy aquí, sin duda volverá a intentar destruir este lugar. Así que, si es posible, espero que puedan ayudarme a defender este lugar tanto como sea posible, al menos hasta que regrese. Aunque la fuerza de Xie Changning es buena, Wuqi siente que aún le falta un poco para alcanzar el poder. Si se enfrenta al emperador Donghua, el peligro persistirá. Pero una vez que Wuqi fuera al reino de los demonios, la única persona que podría detener al emperador Donghua sería la princesa Changning, quien alguna vez fue tan famosa como Yan Weichen. No te preocupes.
Si estuviera en el reino superior, quizá no sería el oponente de Donghua, pero aquí, no puede hacerme nada. Negando con la cabeza, Xie Changning dijo con calma. Además, estoy a un paso de entrar en el reino de los poderosos. Este lugar es realmente muy útil para comprender el gran camino. Si me quedo aquí, quizá no tarde mucho en abrirme paso con éxito. Para entonces, si Donghua se atreve a venir, quizá pueda matarlo. Xie Changning dijo esto de manera clara y concisa, obviamente no para tranquilizar a Uki, sino porque realmente tenía la confianza para hacerlo. En ese momento, Xie Changning parecía haberse convertido nuevamente en la dominante princesa Changning. Antes de que aparecieran Uki y el emperador Donghua, el único genio que podía compararse con Yan Weichen era la princesa Changning. Aunque han pasado tantos años, ella sigue siendo la incomparable princesa Changning. La razón por la que el emperador Donghua pudo convertirse en el sucesor del taoísmo no fue por su talento, sino por su nacimiento y carácter. Para Dao Su, el emperador Donghua es obviamente más fácil de controlar que Xie Changning. «¿Parece que también estás cultivando el poder del cielo?», preguntó Uki vacilante, pensando de repente en algo. Uki recordó con naturalidad que la princesa Changning había heredado el legado del ancestro Tao. Aunque al final no fue elegida por este, era indudable que había cultivado el poder del cielo. Es diferente. Negando con la cabeza, Xie Changning explicó: «Soy la hija del emperador del cielo. Siempre he practicado el camino del rey. Para mí, el camino del cielo es solo un medio para aumentar mi fuerza y fortalecer mi dominio sobre la corte celestial. Es bueno que practique el poder del camino del cielo, pero lo que busco es controlar su poder, no unirme a él». Esto fue un poco confuso, pero Uki aún lo entendió. La razón es muy simple. La princesa Changning había sido entrenada como heredera por el emperador del cielo. Si Uki no hubiera aparecido, podría haber sido la nueva emperadora del cielo en el futuro. Para ella, el poder imperial es más importante que el camino del cielo. De hecho, tal vez esta sea la razón por la que Dao Su no la eligió a ella sino que eligió al emperador Donghua. Después de dejar esto en claro, Uki no se demoró más y de inmediato se dio la vuelta y salió de la habitación. Aunque también quería pasar algún tiempo a solas con Xie Changning, la realidad ya no se lo permitió. Para entonces, el contraataque del emperador Donghua y la corte celestial ya debía haber comenzado. Cada segundo perdido podría costar muchas vidas. En este caso, ¿cómo podría Uki seguir perdiendo el tiempo? Después de volver a encontrarse con Ruo Yunsan y explicarle claramente la actitud de Xie Changning, Uki le confió todo nuevamente a Ruo Yunsan. A la hora de controlar la situación, ni siquiera Xie Changning es tan buena como Ruo Yunsan, sobre todo en esta situación. Aunque solo quiere ser Xie Changning, a los ojos del mundo, sigue siendo la princesa Changning. Si ella presidiera el movimiento anticielo, me temo que innumerables personas sospecharían. Además, incluso si dejamos todo esto de lado, ¿cómo pudo Uki dejar que Xie Changning se pusiera de pie y se convirtiera abiertamente en el enemigo del emperador del cielo? Incluso si Xie Changning no se negara, todavía se sentiría mal. Con la princesa Changning aquí, confío en que podré contener al emperador Donghua incluso si viene en persona. Ruo Yunsan asintió y dijo con voz grave. Además, mientras hagamos algunos arreglos, la corte celestial definitivamente no podrá confirmar la noticia de tu partida en poco tiempo. El emperador Donghua ya sufrió una pérdida, y a menos que esté completamente seguro de que no estás aquí, definitivamente no se atreverá a volver, así que puedes estar tranquilo. Pero debes tener cuidado cuando vayas al reino de los demonios. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Este dicho puede que no siempre sea cierto. Es cierto que el ancestro demonio es enemigo del ancestro taoísta, pero no necesariamente se convertirá en nuestro enemigo. Debes recordarlo con claridad. Ruo Yunsan pronunció estas palabras con mucha seriedad, como si temiera que Uki no lo tomara en serio, y enfatizó deliberadamente su tono. No te preocupes, lo entiendo. Uki le dio una palmadita en el hombro a Ruo Yunsan y dijo con suavidad. Todo está fuera del control del señor Ruo. Tal como dijo el señor Ruo, por difícil que sea, debemos triunfar, porque no tenemos escapatoria.
Este tramo marca desgaste y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.